Pues yo decidí comenzar mis entrevistas con Vero como invitada porque es una gran colega que conocí hace un par de años y solo ha traído a mi vida luz y muchas cosas buenas como profesional y como ser humano. Así que bienvenida, Vero. Leslie, querida, un privilegio estar en tu espacio, en este live inaugural. Sabes todo lo que te admiro. Eres mi gran mentora, maestra, amiga, y quien ha traído luz y cosas maravillosas a mi vida ha sido tú. Así que gracias. Gracias por invitarme a conversar contigo, con tu comunidad, y espero de corazón poder agregar valor. Te presento con el público. Vero Messini es una coach profesional e hipnoterapeuta, ambas certificaciones aprobadas por la Federación Internacional de Coaching y también la Asociación Internacional de Counselors y Terapeutas. Vero acompaña a sus consultantes en sus procesos de transformación. En esta práctica combina la hipnosis con programas de coaching enfocados en ser, con una trayectoria de más de 2 décadas ya, ¿verdad, mi Vero? En los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos, especialmente en el área de periodismo y comunicación digital. Y pues años atrás ya hizo la transición al mundo del coaching, luego de este profundo proceso de transformación. Entonces, quisiera comenzar con saber cómo fue que elegiste este campo. Cuéntanos tu historia. En mis inicios comencé trabajando como coach profesional, acompañando en procesos de transformación a consultantes que eran en su mayoría ejecutivos en la búsqueda de establecer y lograr sus metas profesionales. Los procesos fluían, comenzaban a verse cambios, pero no lo suficientemente transformadores como para lograr ese cambio verdadero, ese cambio sostenible. Entonces, con el correr del tiempo, yo notaba que algunos consultantes perdían la motivación, como el compromiso con ellos mismos decaía. Y luego de hacer yo misma una terapia de partes con hipnosis, me di cuenta que allí estaba el eslabón perdido. El cambio que mis consultantes estaban planteando era externo. Consistía en comprometerse a un número determinado de acciones, pero no respondían a una verdadera transformación interna. Es decir, si yo ejecuto acciones aquí afuera, pero no se corresponden con lo que soy por dentro, pues es muy posible que esos cambios no sean sostenibles. Así es que me decidí por este campo como una fantástica adición a mi trabajo como coach, trabajando primero el interior para luego abordar esos cambios que el consultante busca, que ahora sí están en perfecta coherencia con lo que es por dentro. Y allí es cuando los resultados son sostenibles, pues son coherentes con lo que se es. Me encanta ese tema de la coherencia. También mucho de lo que haces tiene referencia a las creencias. Cuéntanos cómo las creencias que tenemos afectan nuestra realidad. Bueno, la mayoría de las creencias se originan en la infancia, ya sea a través de un trauma o de una experiencia cotidiana de la vida que se quedaron grabadas en nuestro subconsciente. Y las desarrollamos para ganarnos el favor de nuestros padres, de nuestros cuidadores o de nuestras figuras de autoridad en esto de tengo que ser o actuar de determinada manera para que me quieran, porque si no me quieren, nadie me va a cuidar y yo me voy a morir. Básicamente eso es lo que pensamos, la lectura que hacemos cuando somos niños. Entonces, con el correr del tiempo, el consciente bloquea la situación que generó esa creencia, pero ante un estímulo o a una situación parecida en el presente, las creencias vuelven a activarse. Y generalmente nos limitan, nos bloquean y sobre todo no nos dejan hacer esto que queremos hacer o lograr en nuestra vida adulta. Por ejemplo, la persona que tiene pánico de hablar en público. Esa persona que posiblemente de niño percibió que estaba haciendo el ridículo frente a un grupo de personas hablando y después su maestra o su papá lo regañó porque no lo hizo bien. Es muy probable que ese niño, cuya creencia es no soy capaz, no pueda volver a hablar en público, porque en el subconsciente de ese chiquito o de ese adulto en este caso está grabado no soy capaz de hacer esto, porque cuando lo hice la primera vez mi maestra, mi papá, mi cuidador no me quisieron, entonces ahora no lo voy a volver a hacer porque no me van a querer.
Básicamente así trabaja. Y las creencias más comunes son: no soy lo suficientemente buena, esto de todo es mi culpa, no estoy a la altura, no soy capaz, lo que hablábamos recién, no soy merecedora de amor, que en esencia es no valgo nada. Fíjate qué poderoso. Hay algo malo en mí, estoy incompleta, ¿no? Tiene que ver con esto. O no tengo lo suficiente, lo mismo, estoy incompleta, no merezco, otra vez, no valgo, ¿no? Sí, me ha pasado. Bueno, más bien a la prima de una amiga. Platícanos ya, ¿qué es la hipnoterapia específicamente? Bueno, voy a comenzar explicando qué es la hipnosis, tratando de aportar a lo que tú mencionaste en el live sobre la hipnosis ericksoniana, que básicamente es la que yo uso en mis sesiones. Como tú mencionabas, se trata de este estado alterado de la conciencia, en ese momento en el que no estás dormido, pero tampoco estás despierto. Y se logra a través de un trabajo de concentración, sugestión y profundización. En algunos casos se usan también ejercicios de visualización para quienes tienen facilidad, y lo que tú explicabas sobre el uso de metáforas e imaginería que propone Erickson para que el consultante pueda trabajar con sus propios recursos. Mucha relajación, usamos la respiración, el conteo hacia atrás y hacia adelante. Hay algunos profesionales también que utilizan la fijación ocular o el clásico péndulo, ¿no? Que es tan emblemático. Y yo suelo explicarle a mis consultantes que lo que nos permite la hipnosis es poner a la mente consciente a un costado y que solo observe y tome nota. O sea, es decirle: córrete un tantito que quiero entrar ahí, al subconsciente. Entonces, sin esa interferencia consciente podemos acceder a la mente subconsciente, que es donde están almacenadas las emociones, los recuerdos del pasado, el origen de nuestras creencias, las estrategias de supervivencia. Porque recordemos que la función del consciente es protegernos, es garantizar nuestra supervivencia. Entonces suele bloquear esos recuerdos dolorosos, y esto es justamente lo que nos permite la hipnosis: ir al origen de esos bloqueos, entender de dónde vienen y destrabar, ¿no? Estos patrones de comportamiento, estas creencias, incluso adicciones que hoy no nos están dejando evolucionar. Ahora cuéntanos, Berito, ¿qué es la terapia de partes? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, tú nos contabas en el live sobre la terapia sistémica, que es este enfoque que plantea que los individuos no existimos en aislamiento, sino que somos parte de un sistema interconectado como la familia, los equipos de trabajo, la comunidad. Pues en la terapia de partes usamos este mismo abordaje, trabajando con lo que se llama nuestro sistema interno o nuestra familia interna. Y como tú bien decías, ningún individuo, en este caso, ninguna de las partes de nuestra psiquis o nuestros yos pueden estar aislados o excluidos, pues todas son parte de un sistema. Y si falta una parte, el sistema se rompe o se resiente. Entonces, ¿qué buscamos en una terapia de partes? Buscamos integrar a todas esas partes de la psiquis que son los diferentes yo. El yo físico, el yo emocional, el yo mental, el yo sabio, para alinearlas y para que trabajen en conjunto y a favor del consultante. Por ejemplo, en una persona autoexigida, por lo general tú tienes un yo mental déspota, un yo emocional devastado y un yo físico agotado y en modo de supervivencia. Entonces, en una sesión de hipnosis se busca entender qué necesita cada una de las partes de la otra y ponerlas a negociar, qué se comprometen a dar y cómo van a trabajar de allí en más. En el caso de la persona sobreexigida que decíamos recién, el yo mental acordará darle el espacio de descanso que el yo físico necesita a cambio de un compromiso de no descuidar las fechas de entrega de los trabajos, por ejemplo. Mientras tanto, el yo emocional negociará momentos de calma mental, pero prometerá mantenerse centrado, mantenerse en control cuando la mente lo necesite enfocado.
El yo mental, por su lado, se comprometerá a callar ese diálogo tóxico en pro de mantener este equilibrio mente-cuerpo-emociones. Entonces, una vez sellado este acuerdo, el hipnoterapeuta imprime este acuerdo en el inconsciente y luego de la sesión puede reforzarse con un programa de coaching para alinear lo que se logró por dentro con acciones, ahora sí, en coherencia con lo que se logró. Dentro de la terapia de partes tenemos también, trabajamos con el niño interior, que es en esencia nuestro yo emocional, el niño mágico que conecta con la creatividad, con la alegría, con el asombro, y el niño herido, que es nuestra parte vulnerable, ¿no? Trabajar con él nos ayuda a reformular creencias, por ejemplo, o a sanar determinados traumas, a empezar a trabajar determinados traumas. Y también se puede trabajar con lo que se llama el corazón, que es también una de las formas que toma el yo emocional y vemos emociones almacenadas, trabajamos duelos, autoestima, autoconfianza. Oye, ¿y qué otro tipo de terapias existe? Bueno, está lo que se llama terapias regresivas. Se lleva al consultante a un momento pasado, que puede ser la infancia, la adolescencia, la juventud, para revisitar episodios que fueron olvidados o parcialmente olvidados. ¿Y qué nos permite esto? Desde encontrar objetos perdidos hasta identificar creencias, estrategias de supervivencia, episodios traumáticos, hasta eliminar un hábito o una fobia. ¿Qué es lo que pasa en una sesión desde el inicio hasta el fin? Una sesión tipo dura entre 1 hora y media a 2. El consultante se recuesta. Si la consulta es online, es importante que se haga en un lugar tranquilo, en un lugar silencioso. Asegurarnos que no nos van a molestar. Yo necesito ver el rostro en todo momento del consultante, sobre todo el movimiento de los ojos, para saber si se logró o no se logró el trance hipnótico, la respiración. Se comienza entonces con lo que se llama la inducción, que dura entre 45 minutos a 1 hora, dependiendo cómo responda el consultante, para llevarlo a ese trance hipnótico. Y una vez que se logra, se comienza con la terapia. Se llama las partes, o si es una terapia regresiva, se lleva al consultante a revisitar ese momento y el terapeuta lo va guiando en todo momento con preguntas gatillos, preguntas que disparen lo que el consultante quiere trabajar. Luego se procede con lo que se llaman las intervenciones terapéuticas, que es cuando el terapeuta imprime en el subconsciente del consultante esas nuevas creencias o esos acuerdos a los que llegaron las partes, o se reformulan las percepciones de determinado momento del pasado, por ejemplo, si es una regresión, de manera que todo esto funcione en el presente y a favor del consultante, lo que necesita en el presente, en su vida adulta. Y ya entonces se va despertando al consultante muy suavemente con la técnica del conteo hacia adelante. ¿Y cuáles son los mitos que existen al respecto de este tipo de intervenciones? Hay muchísimas creencias, y en parte por lo que vemos en películas o programas de televisión. Y entre los más comunes está el creer que nos van a hacer decir o hacer cosas en contra de nuestra voluntad, o que vamos a estar inconscientes y no nos vamos a acordar de nada, que vamos a perder el control de la situación, que no nos vamos a poder despertar. Y la verdad es que nada más alejado de la realidad, porque como decíamos recién, el consciente está allí a un costado, tomando nota de lo que vamos experimentando. Así es que sí, vamos a recordar todo, estamos en todo momento en control y podemos decidir salir del trance hipnótico en cualquier momento durante la sesión. Sí quiero aclarar algo fundamental. Es importantísimo ponerse en manos de profesionales debidamente formados y acreditados. También que se consulte a un profesional de la salud mental en caso de dudas o preguntas sobre estas terapias. Y algo muy importante también, si la persona está en tratamiento psiquiátrico o tomando medicamentos psiquiátricos, no debería hacer estas sesiones sin previa autorización de su psiquiatra.
Lo mismo si tiene trastornos mentales como ansiedad, depresión o estrés postraumático, debe tener la debida autorización de su profesional de la salud mental. También, ¿cómo es que funcionan los procesos en cuestiones de tiempo? Bueno, se tiene una primera sesión exploratoria para saber exactamente qué es lo que el consultante busca. Entonces, le presento sus opciones y él o ella deciden qué camino quisieran tomar. Si es una terapia de partes, si es trabajar con el niño o el corazón, o si es una terapia regresiva. Inmediatamente les envío un cuestionario para que me lo regresen respondidos. Ese cuestionario tiene preguntas sobre la infancia, sus padres, sus relaciones en general, saber si tienen alguna fobia, porque esto es muy importante para el momento de la inducción, sobre todo si vamos a usar imaginería o visualizaciones. Y de esta manera yo puedo enfocar mejor la terapia. Entonces, una semana después de esto se realiza la sesión. Se fijan, como te dije recién, 2 horas mínimo. Hay que tener en cuenta que en estas sesiones se mueve mucha energía, así que es muy importante que tanto el hipnoterapeuta como el consultante lleguen a la sesión descansados, la noche anterior comer liviano, no tomar alcohol, dormir temprano. Yo les recomiendo también que si no tienen el hábito de meditar, que comiencen por lo menos una semanita antes con 5 minutos diarios para lograr después una mejor relajación en el momento de la inducción y sacar el máximo provecho. El día de la sesión es muy importante, como decíamos recién, destinar el tiempo, el espacio adecuado, sobre todo si va a ser virtual, asegurarnos de que no va a aparecer el perrito, el chiquito, la abuelita, o sea, dedicar ese espacio, tener la tecnología en condiciones, buscar un lugar silencioso, etc. A la semana se hace una sesión de seguimiento y si el consultante desea, reforzamos los resultados de la sesión con un programa de coaching, que se puede iniciar con un paquete de 4 sesiones y bueno, después de eso el consultante que ya se fue con un número considerable de herramientas de autogestión, va gestionando su propio progreso y entonces hacemos un seguimiento cada 1 o 2 meses si es necesario. ¿Nos puedes platicar un caso que hayas vivido con la hipnoterapia? Bueno, voy a contarte mi propio caso. Luego de la menopausia había ganado muchísimo peso que me costaba un montón perder. Si bien siempre fui una mujer más bien delgada y nunca me costó demasiado controlar mi peso, después de la menopausia esto era una tarea imposible. Intenté todas las dietas que te imagines, todos los métodos, ejercicios, y ¿qué pasaba? Recuperaba todo el peso y a veces más al poco tiempo con todo lo que esto trae a nivel autoestima. Entonces, las mujeres por lo general solemos tener unos estándares de autoexigencia en todo lo que hacemos, incluso en la forma en que nos percibimos al espejo. En mi caso, siempre fue un perfeccionismo exacerbado que hacía que me enojara sistemáticamente con la imagen que me encontraba en el espejo. Y bueno, y entonces no me gustaba lo que veía y me decía cosas horribles. A mí misma me agredía verbalmente porque lo que veía no me gustaba. Estás gorda, estás fea, estos flotadores, ¿cómo es posible? ¿Qué fracaso? Bla, bla, bla. Lógicamente esto a nivel inconsciente genera un bloqueo enorme. Ni hablar de esa niña interior, esa Verito chiquita y sobreexigida. Entonces, así lo único que se logra es entrar en ese bucle de autoestima destrozada, autoimagen pobre, atracones de comida o fracasos en las dietas, autoestima aún más destrozada y así. Entonces decidí intentar con hipnosis. En aquel entonces Nalanda, mi hipnoterapeuta, abordó el bloqueo con una terapia de partes y trabajar específicamente con mi parte autoexigente, que es esa que se impone la perfección en todo. Todo tiene que ser perfecto. Es el yo mental de Vero, ¿no? Que suele ser implacable, controladora, a veces muy cruel con ella misma.
Es un yo mental que exige perfección en todo, incluso en lo que ve en el espejo. Entonces, logramos negociar con esa parte, reformular creencias, en esencia, no necesito ser perfecta para nadie, pues ya lo soy por defecto. Darle una nueva función a esa Vero autoexigente. Te agradezco por haberme protegido todos estos años, pero ahora necesito que trabajes para mí, con una nueva función, que uses esos altos estándares de exigencia para construir una relación más amorosa con el cuerpo, para amarse más, para descansar, para estar bien, por sobre todas las cosas saludables, sentirse bien. Entonces, a partir de esa sesión, algo cambió adentro mío, no fue inmediato. Al poco tiempo sentí la necesidad espontánea de cambiar ese diálogo tóxico con el que me comunicaba conmigo misma. Empecé a hablarme con más amor, con empatía, entendiendo que le estaba hablando a esa Verito chiquita, autoexigida, que sufre, amando mi cuerpo como es. Un cuerpo que no es perfecto, que tiene los años que tiene, pero es hermoso, es mío, me trajo hasta aquí, me sostuvo todo este tiempo. Gracias por todo esto. Al tiempo empecé a querer hacer estos cambios, de repente sustituir ciertos alimentos que me inflamaban como la harina, el azúcar, y sin demasiado esfuerzo ni rigor, disfrutando de la comida, comencé a moverme un poco más y empecé a ver con el correr de los meses que iba bajando de peso casi 20 libras, naturalmente, sin esfuerzo. Y fíjate que solo cuando cambié desde adentro fue cuando los cambios se manifestaron afuera. Los cambios que había intentado hasta entonces eran externos, una dieta, ejercicios, pero no había una transformación interna, no había esta coherencia entre el adentro y el afuera. Por lo tanto, no era sostenible. Así que todo se fue dando de una forma muy natural, se fue transformando solo, sin esfuerzo, sin expectativas. Aquella terapia de partes me permitió dejar de exigirme ser perfecta con tanta brutalidad y aceptarme y amarme como soy. Y solo allí fue cuando el bloqueo desapareció y puedo decirte que hoy a 1 año y medio casi me siento y me veo fantástica con mi peso ideal, de una forma natural, saludable, sostenible. Bueno, y seguramente de acá van a salir un montón de personas admirando tu trabajo. ¿Cómo es que te pueden encontrar? Me encuentran a través de mi website veromessini.com, Messini con doble Z, en mis redes sociales @veromessini o por email vero@veromessini.com. Hace rato me decías que tenías una sorpresa para nuestros espectadores. ¿Nos puedes platicar un poquito más de la promoción? Bueno, para todos los que llegaron hasta acá, tenemos 2 regalitos. Tienen un 40% de descuento en una sesión de hipnoterapia o programa de coaching mencionando el código Leslie2024. Pueden ir también a veromessini.com/en vivo y descargarse unos ejercicios para rastrear el origen de sus creencias, más 2 meditaciones guiadas, que es trabajando con la niña maravillosa y reformulando el miedo. Mi Verito, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer poder compartir este espacio contigo. Y bueno, pues esperamos que más adelante también puedas contribuir un poquito más con nosotros en este espacio para compartir con las personas toda esta información tan bonita. Muchas gracias por estar aquí. Leslie, de mi corazón, la agradecida soy yo infinitamente por este espacio, por brindarme con tanta generosidad, con tanto amor este tiempo. Gracias a ti y gracias inmensas a tu comunidad por escucharme y por llegar hasta acá. Gracias de corazón.